libertad, esclavitud. La libertad es el descubrimiento de la verdad acerca del propósito de Dios y de nosotros mismos. Por eso que es tan importante conocer la verdad. Fíjese que la verdadera libertad nos libera para llegar a hacer todo aquello por la cual Dios nos creó. Por esa razón hay una acción del enemigo, del diablo, el innombrable. La Biblia dice que el Dios de este siglo, de este mundo, cegó, dice, la comprensión, el entendimiento de los pensamientos de los incrédulos para que no les resplandezca la iluminación del evangelio de la gloria de Cristo. Fíjese que el ministerio del diablo es que usted no reciba la verdad de su palabra. Mientras usted no reciba la verdad, él dice, tú puedes escuchar todos los mensajes que quieras. Pero cuando viene la verdad revelada, entonces el infierno comienza a temblar. Hay tres palabras que necesitamos entender: la verdad, la libertad y la esclavitud. Hoy por el Espíritu Santo nos dará la luz para comprender estas verdades. Fíjese que estas tres palabras son compatibles, suenan contradictorias, pero no, son compatibles. La verdad, la libertad y la esclavitud. Es una ecuación divina y lo vamos a ver. El Espíritu Santo ha puesto este depósito en mí y Él nos dará luz con respecto a estas tremendas verdades. En primer lugar, ¿qué es la verdad? Una buena pregunta. Si alguien le preguntara, ¿qué es la verdad? Esta pregunta ha apasionado a los hombres desde tiempos antiguos. Los filósofos griegos se le hicieron miles de veces. Fíjese que Pilato tuvo la verdad ante sus ojos, pero no la conoció. Cuando estuvo Jesús con Pilato, le dijo, ¿a qué has venido tú? ¿Por qué se te acusa? Y Jesús dijo, yo he venido a dar testimonio acerca de la verdad. Y Pilato le preguntó, ¿qué es la verdad? Y en ese momento, Pilato cometió un grave error. Dejó hablando solo a Jesús, porque dice que le preguntó y se volvió a otros que estaban allí. Y no pudo escuchar la revelación de acerca de lo que es la verdad. Fíjese que allá la verdad es volcarse a ella. Tener la verdad es renunciar a todas las verdades anteriores. La verdad es aquello que te hace avanzar hacia tu propósito y puedes cumplir tu asignación. Jesús en una ocasión quiso medir la comprensión que los discípulos tenían acerca de Él y también la gente que le acompañaba. Y en un momento preguntó a sus discípulos diciendo, ¿qué piensa la gente acerca de mí? ¿Qué dice que soy? Y le respondieron los discípulos diciendo, bueno, algunos de ellos tienen una vaga idea de ti. Dicen que tú eres tal vez uno de los profetas o eres Jeremías. Y cuando Jesús escucha la respuesta de la gente, ahora se vuelve a los discípulos y les pregunta, ¿pero ustedes qué dicen que soy yo? En ese momento tal vez hubo un silencio y cada uno comenzó a buscar una respuesta. Así como quizás yo le pregunté en este momento, ¿qué es la verdad? Y uno comienza a buscar algún tipo de respuesta. ¿Cómo respondo? ¿Qué digo? Y de pronto Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando Jesús escuchó la respuesta de Pedro, le dijo, Pedro, lo que tú acabas de decir no vino de tu propia cuenta, sino mi Padre que está en los cielos te lo dio a conocer. Interesante, porque una vez que Pedro definió quién era Jesús a través de la revelación del Espíritu, ahora Jesús define la vida de Pedro y le dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Lo que Jesús estaba diciendo es que ahora Pedro tenía una genética, un ADN, y que él supiera que era una roca tomada de la roca mayor. Eso significa Pedro, Petra, un pedazo de roca que es tomada de la roca. Y Jesús definió quién era Pedro. Eso significa que cada vez que tú tienes revelación de Dios y Dios te da entendimiento, comprensión de sus verdades, entonces Dios te define tu llamado, Dios define tu propósito y Dios define quién tú
eres. Por eso que es tan importante tener revelación en nuestro espíritu. Esa gran parte de la verdad es que Cristo te sea revelado. Cristo se reveló a tu vida, fíjate, y te salvó. Pero lamentablemente a algunos la revelación le alcanza simplemente para la salvación. Pero hay una revelación de salvación que es el inicio para que luego tú comprendas la verdad de tu llamado. Hay otra parte de la verdad que se revela para que avances al propósito de Dios en tu vida. Usted puede hallarse toda la vida escuchando lindos mensajes de la palabra de Dios. Puede llevar años en una iglesia y saberse la Biblia de tapa a tapa y aún así no nacer a su propósito. Esa es una desgracia. Por eso es tan importante que usted conozca la verdad. Albert Einstein dijo lo siguiente: es más fácil desintegrar un átomo que destruir un paradigma. Wow. Un pensamiento equivocado, un concepto errado. Por eso que lo primero que el Señor pide cuando nos acercamos a Él es que nos arrepintamos. Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de hablar, de vivir, de actuar. Usted sabe esto. Para Dios no fue tan difícil sacar a Israel de Egipto. Para Dios lo complicado fue sacar a Egipto del corazón de ellos. Fue sacar los malos pensamientos, los pensamientos equivocados, la mentalidad de esclavos que ellos tenían. Eso dificultó que ellos llegaran a la tierra prometida, al punto que Dios dijo: este pueblo siempre anda vagando en su corazón. O sea, además de vagar físicamente en el desierto, Israel vagaba en sus razonamientos de esclavitud, en sus conceptos, en sus argumentos. San Juan 8, verso 31, 32. Aquí hay una declaración poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. ¿A quién les habló el Señor? A los que habían creído en Él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad les hará libres. Y el verso 36 dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si se fija bien, estas palabras están dirigidas a la gente que creía en Jesús. Eran gente que escuchaba sus enseñanzas y creía que Jesucristo era el Hijo de Dios. Esto nos indica que no basta con creer, mis queridos hermanos. Hay que permanecer en su palabra. Porque al permanecer en su palabra, se conocerá entonces la verdad. No solo se creerá en la verdad, sino que la verdad nos hará libres. Creer y conocer son dos cosas muy distintas. Pedro percibe esa diferencia y dice: nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Primero, Pedro había tenido esa declaración poderosa: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Luego pasan los días y Jesús suelta una palabra de revelación. Y Él dice: quien no come mi carne y bebe mi sangre, no tiene parte en mi reino. Toda la gente que estaba escuchando se escandalizaron, dijeron: ¿cómo es posible que Él pida que comamos su carne y bebamos su sangre? El Señor estaba entregando una revelación con respecto a ser parte de Él y parte de su sacrificio. Sin embargo, muchos de ellos no entendieron. Y dice que desde ese momento muchos dijeron: dura es esta palabra, es complicado entender lo que Jesús dice, no tenemos conocimiento de sus palabras. Y dice que desde ese momento muchos de sus discípulos volvieron atrás. Curiosamente, ese texto está en San Juan 6:66. 6:66. Y en ese momento, cuando Jesús ve que muchos vuelven atrás y no reciben la revelación, no tienen revelación, no tienen la verdad incorporada en su espíritu, Jesús se vuelve a sus discípulos y le dice: ¿se quieren ir ustedes también? Y en ese momento Pedro declara lo que acabo de citar: ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído. No solamente hemos creído, sino que hemos conocido que tú eres el Hijo de Dios. ¿Quién se lo había revelado? El Padre antes.
ya tenía una verdad revelada. Y esa verdad revelada lo hizo estar firme contra esa crisis que se estaba presentando, en que había una división de pensamiento, de creer, de conocer. Es por eso que es preciso establecer una clara definición entre creer y conocer. Creer es el paso inicial para conocer el proceso por el cual Dios nos está llevando a permanecer en su palabra. Si los hijos de Dios comprendiéramos, mis queridos hermanos, esta maravillosa verdad, ¿sabe? Apreciaríamos mucho más la palabra de Dios. Mientras más revelación tenemos de Dios, entonces las cadenas de los pecados serían rotas. Otras maldiciones serían deshechas. Iniquidades serían destruidas. Transgresiones serían derrotadas en nuestra vida y en nuestra familia. Si conociéramos la verdad y la revelación de la libertad, entonces seríamos verdaderamente libres y viviríamos en un concepto de sabernos vivir en la sobreabundancia de Dios. La palabra declara que si el Hijo nos liberta, entonces, dice, seremos verdaderamente libres. Libres de todo lo que nos ha esclavizado por años. Libres del temor, libres de las fobias, libres de la ansiedad, libre de la soledad, de la depresión, de la enfermedad, de la angustia, libres de todo aquello. Cuando Cristo viene a nuestras vidas, nos hace libres. ¿Y sabe qué hace? Despierta en nosotros las ansias de romper toda ligadura que nos mantenía atados y lejos de Él. Dios no solo te necesita salvo, sino que también te necesita con una verdad revelada. Diga: yo estoy salvado y avanzo hacia mi verdad revelada. La verdad de su justicia, la verdad de su amor, la verdad de su gracia, la verdad de quién es Dios y de dónde está sentado por sobre toda autoridad y dominio. Necesitamos esa verdad. Conocer la verdad es vivir según esa verdad. Y vivir según la verdad es demostrarla. Entonces, si tú has recibido una verdad, necesitas estar convencido de esa verdad. Y al estar convencido de esa verdad, entonces se da en ti un compromiso con respecto al llamado, a la asignación que Dios tiene para tu vida. Necesitamos conocer la verdad, porque la verdad revelada me trae libertad. ¿Cuántos desean libertad? No solamente libres, sino que libertad. Y el Señor nos dice: ustedes tienen que estar firmes en la libertad con la cual el Señor les hizo libres, y no estén otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Necesitamos recibir la verdad de Dios, esa verdad de sabernos salvos. Pero ¿para qué fuimos salvos? No nos sirve si toda la vida nos consideramos salvos, siempre salvos, pero no hay un propósito, no hay una asignación por la cual debo vivir. Necesitamos traer la libertad a través de la revelación, para luego hacerme esclavo de esa verdad, para que otros conozcan la libertad. Dicho de otra manera, una vez que tú recibes la verdad, una vez que te es revelada la verdad, tú vives en libertad. Entonces tú andas confiadamente. Él es libre de la angustia, libre de la opresión, libre de los temores, libre de toda crisis. El Señor te libera para que luego también otros, y tú proclamas esa libertad, lo proclamas a otros por tu conducta, por tu forma de vida, por lo que tú crees y declaras. Entonces traes libertad a los que te están viendo. Romanos 8:21 dice que la creación misma también será liberada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Todo el mundo está esperando recibir lo que tú tienes. La libertad que reside en nuestros espíritus, en nuestros corazones, en nuestras vidas, debe de ser impartida también a aquellos que están en esclavitud. Hay multitud de personas que esperan para que se manifiesten los hijos de Dios. Nadie más puede traer la verdad a través del Espíritu, que es la iglesia, que es luz y sal en esta tierra. Trae la verdad de Dios, y aquellos que están en sombra de oscuridad pueden ser librados. Si decimos, mis queridos hermanos, que creemos la verdad,
pero no la vivimos, nos estamos engañando entonces a nosotros mismos. Toda verdad que realmente se cree, se vive. La pregunta es, ¿estamos viviendo la verdad? ¿Estamos en libertad? ¿No hay atadura en nuestras vidas? ¿Ya dejamos la vida pasada, antigua, la antigua manera de vivir? ¿O aún permanecemos atados a hábitos, a pensamientos, a conductas que no tienen nada que ver con las cosas de Dios? La libertad siempre implica, hermanos queridos, que tienes que hacer guerra y luchar por lo que has creído. No hay libertad sin guerra. Una guerra contra sentimientos y argumentos y fortalezas. Segunda de Corintios 10, versos 4 y 5 dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que poderosas en Dios. Y dice que son poderosas para destruir fortalezas, para derribar argumentos y para llevar toda altivez y todo pensamiento desviado a la obediencia a Cristo. Necesitamos entonces las armas y hacer guerra por la verdad que tú has recibido y caminar en la libertad y saber que cada pensamiento que estuvo totalmente errado, equivocado, argumentos, pensamientos, tienes la capacidad en Cristo de llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo. Todo sentimiento, todo pensamiento interior debe de ser llevado a la obediencia a Cristo. Tenemos el ejemplo como el pueblo de Israel que fue libre, pero no fue liberado. Israel fue libre de su esclavitud por 400 años, pero no fue liberado. Dios te puede sacar del mundo, pero eres tú quien tiene que cruzar el Jordán hacia las promesas de Dios. La pregunta es, ¿por qué un diseño divino termina muriendo en la montaña junto a Moisés? ¿Por qué? ¿Por qué esta generación no llegó a un término feliz de heredar la tierra prometida? ¿Sabe por qué? Porque hubo un pueblo que no supo ejecutar la libertad. Hay una gran diferencia entre ser libre y luchar por la libertad. Hay gente que tiene años y años de creer en el Señor, pero no se ve que avanzan. Están atorados, como el pueblo de Israel, por 40 años dando vueltas y vueltas. No puede ser que si el Señor te entregó una revelación tan grande como el sacrificio de Cristo, como las verdades de Dios, como la libertad, como la restauración de todas las cosas, sigamos viviendo de la misma manera como lo hacíamos antes. Esa es una desgracia, como la desgracia que pasó en Estados Unidos cuando se abolió la esclavitud. Ocurrió algo inimaginable, impensado. Fíjense, fue algo sorprendente, porque se firmó el acta de decreto de libertad sobre los esclavos. Se había desatado una guerra civil. Había muerto hasta un presidente por esa causa. Sin embargo, cuenta la historia que los esclavos prefirieron seguir siendo esclavos. En muchos lugares de los Estados Unidos ni siquiera se habían enterado que se había abolido la esclavitud. Por la causa que los amos mantenían una vieja filosofía. Ellos decían: manténlos ignorantes, que no conozcan la verdad, para mantenerlos bajo tu autoridad. Eso es lo mismo que hace el diablo. Si eso le parece a usted una desgracia, la desgracia mayor es que usted tiene que saber que hubo un decreto legal, celestial, divino, que nos hizo verdaderamente libres. Murió el Hijo de Dios por esta causa. Se desató una guerra cósmica en los cielos. Jesucristo venció, exhibió públicamente todo principado, toda potestad, venciendo sobre ello en la cruz. Y eso no fue para que nosotros como hijos de Dios vivamos esclavizados, vivamos ahora en opresión del enemigo. Él vino a libertarnos. Él dijo: si el Hijo los liberta, entonces serán verdaderamente libres. Cuando el Señor Jesucristo comenzó su ministerio aquí en la tierra, Él hizo esta declaración. Él dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿Para qué había sido ungido? Él dijo: para pregonar el año agradable del Señor, para dar libertad, dice, a los oprimidos por la mano del diablo,
para dar vista a los ciegos, para sacar de las prisiones de oscuridad a aquellos que están sometidos bajo esclavitud. Esa declaración, escúcheme bien, tiene una terminología, una figura, una imagen como esta. Como alguien que va a la cárcel, al calabozo, y se encuentra con todas las puertas abiertas. Y él hace esta declaración diciendo: las puertas están abiertas. No hay nada que impide que ustedes salgan de dentro del calabozo hacia su libertad. Esa declaración que Jesús hizo fue poderosa, porque les estaba diciendo a los prisioneros, a los reos que tenían ya la libertad. Jesucristo, cuando resucitó, Él dice que le tomó las llaves al enemigo del Hades y de la muerte. Eso significa que ya las puertas fueron abiertas. Por lo tanto, si el Señor te libertó, entonces sal fuera del encierro de la soledad. Sal fuera de la angustia. Deja la celda de la depresión. Deja el calabozo de tus desesperanzas, porque ya fueron abiertas. El Hijo de Dios venció en la cruz. Él tiene las llaves y las ha abierto. Ahora eres tú quien tienes que salir de esa prisión. Eres tú quien tienes que vivir en la libertad. El Señor ya te hizo libre. El Señor ya te libertó. Ahora tienes que caminar en libertad, en confianza, en tu llamado, en la asignación divina que Dios le dio a tu vida. Aleluya. Hebreos 2:14 dice que el Hijo de Dios tomó nuestra propia naturaleza y a través de esa naturaleza de ser humano vino a destruir a aquel que tenía el imperio de la muerte. Dice, esto es al diablo. Y añade diciendo, y así librar a todos aquellos que estaban sometidos durante toda su vida bajo un sistema de opresión, bajo un sistema de esclavitud. Él ya nos liberó. Pero eres tú quien tiene que mantenerse en esa libertad, en esa realidad. Yo necesito la verdad, pero también necesito la libertad. Si vamos a ser provocados por una verdad de Dios, mis queridos hermanos, tenemos que estar listos a luchar y vivir por esa libertad. Tenemos que saber que una verdad divina es más poderosa que el problema en que nos encontramos. ¿Cuánto creen eso? Una verdad divina es mucho más poderosa que cualquier complicación, dificultad, crisis, angustia, enfermedad. Una palabra de Dios es suficiente. Cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, ya usted escuchó, era un momento muy deprimente. Estaban viviendo en una situación de crisis, de angustia, de pobreza, de miseria. Y cuando el ángel se le aparece, hay una declaración como de protesta de Gedeón. Y le dice, Señor, si tú hubieses estado con nosotros, no nos hubiera pasado todas estas cosas. Y él dice, ¿dónde están todas las maravillas que nuestros padres nos contaron de Egipto? ¿Cómo libraste con tu mano poderosa? La pregunta es, ¿de dónde sale esta supuesta protesta de Gedeón? Sale de lo que él conocía de Dios. En otras palabras, él estaba diciendo, es inconcebible pensar que tus hijos, que tu herencia, que tus redimidos, que tu pueblo esté viviendo en estas condiciones, porque yo sé quién eres tú, Señor. Eres poderoso, tú nos has librado, has mostrado tu poder, hemos sabido de tus señales, sabemos cuáles son tus promesas. Por lo tanto, me niego a vivir de esta manera. Necesitamos rehusarnos a vivir bajo la opresión, bajo la amargura, la tristeza. Necesitamos sacudirnos nuestras vestiduras y decir, no, me voy a enojar con mi pasado, me voy a enojar con mi conducta. No es posible que yo siga cometiendo los mismos errores. No es posible que yo viva en escasez cuando yo tengo un Dios de la abundancia. No permito en mi vida el desastre económico, no lo permito, porque mi Dios es el dueño del oro y la plata. Cuando tú tienes una revelación del carácter de Dios, de los atributos de Él, y sabes quién es Dios, entonces tú te mueves en la libertad con la que el Señor te ha hecho libre.
Él es tu buen pastor. Él es el Señor que te restaura de tus deudas. Él es el Señor que sana toda tu dolencia. Ese es el carácter de tu Dios. Por eso no te conformes. No aceptes una mentira del diablo. No te acomodes a un sistema de vida, de sobrevivencia. Dios no te creó para que sobrevivieras. Dios te creó para ser bendito en esta tierra, para andar en bendición, para andar en fortaleza, para ser más que vencedor. Si no, tendríamos que arrancar todas esas promesas, esas palabras de Dios. Yo creo que el que habita al abrigo del Altísimo puede morar bajo la sombra del Omnipotente. El Señor dice: caerán a tu lado 1000 y 10.000, mas a ti no llegará. Esa es palabra de Dios. Tienes que sacar lo que conoces de Él cuando te enfrentes ante situaciones de crisis, como lo hizo Gedeón. Porque Dios vio en Gedeón no simplemente lo que tal vez algunos podemos pensar, que estaba lleno de temor, de cobardía, y que él estaba tratando de esconder, pero Dios vio su verdadera identidad y le dijo: varón esforzado y valiente. Y luego más adelante le dice: ve con esta tu fuerza. O sea, había una capacidad tremenda en Gedeón, que él simplemente no había descubierto, conocía parte de la verdad, pero cuando ahora él trae su ofrenda y hace un pacto con Dios, se le revela su verdadera identidad. Ve con esta tu fuerza. ¿Sabe cuál era la fuerza de Gedeón? Todo lo que él conocía de Dios, todo lo que sabía de su Señor, que era grande, temible, fuerte y valiente. Usted se va a encontrar con hombres de Dios que fueron usados por Él, como Esdras, como Nehemías. Tuvieron las mismas palabras: Dios grande, fuerte, temible. Cuando hacían su oración delante de Dios por la crisis que estamos viviendo, ellos le hablaban a Dios, recordándole sus promesas, sus proezas y lo que Dios era y lo que Dios es. A Dios le fascina. A Dios le gusta cuando tú le dices lo que Él es. Le recuerdas sus promesas. Esos hombres le recordaban sus promesas. Dios, tú liberaste a tu pueblo con mano poderosa. Tú eres un Dios grande, un Dios temible, un Dios glorioso. Necesitamos saber ese tipo de revelación. La verdad te hace vivir libre de todo mal. No tienes que aceptar ninguna clase de esclavitud en tu vida. Tercero, tenemos que tener la capacidad de ser esclavos. Hemos escuchado acerca de la verdad que llega a tu vida, te imparte el conocimiento de tu salvación, pero también comienzas a caminar en la libertad de tu asignación, del propósito, es cuando tú naces. Pero luego que tú caminas en tu libertad, comienzas a comunicar a otros de la libertad, de la gracia, del don, del favor de Dios. Y es allí cuando tú te haces esclavo de Jesucristo. ¿Verdad? Libertad, esclavitud. Tenemos que tener la capacidad de ser esclavos de esa libertad. Es una autoesclavitud, gloriosa esclavitud. La esclavitud es un privilegio que tú te das en la vida para morir por algo que Dios te ha revelado a tu vida. Date ese privilegio de ser un esclavo, un prisionero de Jesucristo, un prisionero de su verdad, un cautivo de su llamado. Date ese privilegio que se dio Pablo, que él, aunque había sido sometido a prueba, él se decía: Pablo, siervo y esclavo de Jesucristo. ¿Cuántos pueden decir eso? Soy esclavo de Jesucristo, soy esclavo de su verdad, soy esclavo del llamado divino que Dios tiene sobre mi vida. La verdadera libertad se consuma cuando tú te haces esclavo de algo que te ha sido revelado y que solo vives para que eso se cumpla en ti. Una verdad abrazada en tu corazón trae cautivo cualquier pensamiento de rebelión. Cuando tú abrazas la verdad, entonces no hay pensamientos de esclavitud, no hay pensamientos de angustia que puedan más que una verdad revelada. La verdad se revela. Por la libertad se lucha. La esclavitud es autoimpuesta. Si usted recibió una verdad, usted tiene que hablar y vivir esa verdad y te haces esclavo de esa verdad. Pablo dijo: creí en esa verdad, por la cual también hablé esa verdad.
La pregunta es, ¿estamos listos para recibir una verdad revelada? ¿Estamos listos para vivir en la libertad del Señor Jesucristo? ¿Estás listo para ser un esclavo de Jesucristo? Dios está buscando una persona que esté lista a escuchar la verdad. Una verdad que se convierte en libertad. Y la libertad es una lucha por una verdad. Toda libertad es precedida de una verdad. Y toda realización es precedida de una libertad. Si tú no te mueves por miedo a algo nuevo, hazlo entonces por el miedo a lo viejo. El peor de los riesgos no es tomar ninguno, es tomar ninguno. La peor de las decisiones no es la mala, es la decisión que nunca se toma. No hay peor gente que la que se mantiene en una indecisión, la que no va para adelante, pero tampoco va para atrás. Estoy llegando al final. Cuando llega el momento de entrar a tu Canaán, a tu destino final, mi querido hermano, Dios hará algunas cosas. Escucha. Primero, nos circuncidará el corazón. La circuncisión es un tipo que representa una distinción y una partida de algo. Distingue a algunos que han abrazado la verdad para vivir en libertad y dejar atrás una vieja forma de vida para adoptar un nuevo estilo de vida. Escúchame, la circuncisión significa que Dios cortará las últimas ataduras del viejo pensamiento o recuerdo o de desierto de Egipto que has tenido. Dios no quiere que llevemos nada de nuestro pasado a nuestro nuevo futuro. Esos hábitos que uno adoptó en Egipto o en el desierto tendrán que desaparecer antes de poder entrar. ¿Quieres entrar en tu destino final? En la Canaán de las promesas realizadas en Dios. Entonces tendrás que tener la actitud de dejarte circuncidar. Esa es una circuncisión que Dios hace en tu espíritu, que separa la carne de lo espiritual. Porque nadie puede heredar nada de Dios sin que antes éste haga pacto y sea circuncidado. Que haya una señal, una distinción que estás saliendo a tu destino final. Hay muchos de nosotros que hemos dado vueltas y vueltas. Hay muchos de nosotros que no estamos caminando en libertad. Hemos sido libres, nos sabemos salvos, pero no estamos caminando en libertad. Canaán representa nuestra promesa, nuestro sueño, nuestra visión, nuestro destino y deseo. Hermanos queridos, Canaán es nuestro futuro preferido. Canaán es el propósito predeterminado de Dios para nuestra vida. En esencia, Canaán representa la voluntad de Dios. Número 1, vuelvo a repasar. Dios tiene que ver un corazón que abraza la verdad. Número 2, que ha sido libre por la verdad, pero que lucha por la libertad. Tercero, usted llega a tal nivel de libertad que se hace esclavo por causa de esa libertad. El apóstol Pablo declaró que había sido tan libre, que se dio el lujo de hacerse prisionero de Jesucristo para hacer su voluntad. La pregunta es, ¿en qué etapa de su vida está? ¿Ha sido libre por la verdad? ¿Está viviendo la libertad gloriosa de los hijos de Dios? ¿Se ha hecho esclavo, prisionero de Jesucristo para hacer su voluntad? ¿Sabe qué declaró Jesús? Jesús declaró diciendo lo siguiente, dijo, por eso me ama el Padre, porque nadie me quita la vida, sino que yo mismo la ofrezco. Me he hecho, en otras palabras, Jesús dice, me he hecho cautivo, esclavo al llamado de mi Padre. Cuando se le presentó la oportunidad de pasar de largo del sacrificio, esa copa amarga de dolor, Él dijo que no sea mi voluntad,
sino la voluntad de aquel que me envió, de mi Padre. Él mismo se hizo cautivo. Una persona cuando recibe una verdad y vive en libertad y se hace esclavo de esa voluntad de Dios, de ese llamado, entonces, escúchame bien, nadie tiene que decirte, haga esto otro, sirva acá, sirva allá, asista a una célula, venga a Lela, capacítese en la escuela ministerial. Nadie tiene que decirte, porque ya tú te has hecho un esclavo del llamado. Ya hay una pasión, hay una fuerza en tu interior, en que nadie tiene que imponerte nada. Tú mismo te impones la esclavitud. Te haces esclavo del Señor Jesucristo, te haces esclavo del llamado, te haces esclavo de servir, porque lo haces con agrado, porque algo provocó en ti la libertad y ya no hay ataduras para servirlo. No hay nadie que tiene que estar empujándote. Tú mismo te ofreces, tú mismo te niegas los placeres de este mundo, tú mismo decides como Moisés: yo prefiero el oprobio de Cristo que estar en los placeres de los tesoros de los egipcios. Hago mi decisión, prefiero a Cristo. Moisés se hizo libre y vivió en libertad. Hermanos, necesitamos caminar en esa libertad y abrazar la cautividad del llamado, para que puedas saberte un hijo con libertad, que sirves, que estás demostrando y reflejando a Cristo, el señorío de Cristo en tu vida. Yo determino hacerme esclavo de esa verdad revelada. Entonces, cuando te proclamas un autoesclavo de la verdad, nadie tiene que imponerte nada. Todo aquel que no vive definido en nada es alguien que no le ha amanecido la verdad, porque no está convencido de nada. Dios solo necesita una cosa tuya para llevarte a cumplir el diseño divino: que tengas un corazón para abrazar la verdad. Filipenses 2:5. Miren la declaración de Jesús. El Señor dice: ojalá, Dios quiera, que se dé esta misma actitud en ustedes, la que también tuvo Cristo. Una actitud de humillación. Dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Nadie le despojó, se despojó a sí mismo. Él no se le impuso nada. Cuando el Padre vio la necesidad nuestra, en que estábamos muertos en delito y pecado, el Padre dijo: ¿a quién enviaré? Y fue el Hijo quien se ofreció y dijo: envíame a mí, yo iré. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y estando en la condición de siervo, que esa palabra es esclavo, se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. Aleluya. El Señor Jesucristo pasó de ser el sumo sacerdote a ser el Cordero ofrecido. Pasó de ser el Rey de Reyes a ser un siervo y un esclavo de la voluntad de su Padre. Por esa actitud, dice Filipenses, el Padre le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en ese nombre se doble toda rodilla de las que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Una actitud de abrazar la verdad, de caminar en libertad y de hacerse cautivo del llamado de Dios. Ese ejemplo el Padre quiere ver en nosotros. Ese mismo ejemplo de renuncia, de negarnos, es lo que el Padre quiere ver. Nuestro gran problema es que no estamos dispuestos a dar mucho. Siempre queremos obtener todo sin dar nada. Todo lo queremos de Dios, pero no queremos rendir nada. El apóstol Pablo sabía, es por eso que él decía: yo todo lo tengo por basura, todo lo tengo por pérdida. Lo pierdo todo con tal de ganar a Cristo. Necesitamos tener esa actitud, hermanos, de pérdida de las cosas de este mundo, de los tiempos que ofrecemos en este mundo. Necesitamos invertirnos en Dios. ¿Sabes cómo se conoce cuando alguien camina en libertad?
que su tiempo, su amor, su pasión están en el Señor. Su dedicación, su compromiso están en Dios. Esto va a cambiar en nuestras vidas. Es que nosotros no hemos comprendido a Dios. ¿Qué parte de la verdad de Dios no ha sido revelada? ¿Qué parte de la revelación de libertad no nos ha amanecido? ¿Qué parte no comprendimos? Porque cuando miramos la iglesia primera, todos ellos se ofrecieron hasta el máximo. Se sacrificaron por Dios. ¿Qué parte de la verdad no hemos entendido? ¿Qué parte de la comprensión de la libertad no hemos llegado a entender? ¿Qué parte de la esclavitud gloriosa de hacernos esclavos de Jesucristo no nos ha amanecido? ¿Por qué no damos todo lo que tenemos y todo lo que somos? ¿Por qué aún vivimos siempre al medio? Y nos hemos hecho mediocres hasta la mitad de la montaña. Medi es hasta medio, ocre es montaña, hasta la mitad de la montaña. No podemos dejar que un diseño divino muera en la montaña de los buenos deseos. Esa fue una desgracia. Que el diseño recibido por Moisés muriera junto con toda una generación. Toda una generación murió. En el desierto tuvo que levantarse otra generación. Hermanos, no esperemos que otra generación tome nuestro lugar. No espere que otras personas hagan lo que usted tiene que hacer. Entrar a su Canaán de promesa, de bendición, del diseño divino, de la voluntad perfecta de Dios. Esa es la Canaán, la voluntad de Dios. Dios renovó la promesa dada a Abraham. Dios le había dicho a Abraham: los sacaré de la esclavitud y te multiplicaré como las arenas del mar. Pero Dios le habla a Moisés y le dice: los sacaré de la esclavitud y les daré una tierra que fluye leche y miel. Les daré lo mejor de lo mejor. Vivirán en libertad. Serán una nación amada por mí, protegida por mí, defendida, asistida por mí. Pero una generación no logró ejecutar su libertad porque no estuvo dispuesta a pagar el costo, el precio de esa libertad. Su salvación fue gratis para usted, no para Dios, le costó a su hijo. Pero el hecho de vivir en libertad, escúcheme bien, le costará mucho. Le costará mucho. Cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que posee, no puede. No es que no pueda ser salvo, no puede ser mi discípulo. Hermanos, necesitamos caminar en esa libertad. Necesitamos caminar en la fortaleza. Necesitamos caminar en las promesas de Dios. Necesitamos arrodillarnos en ellas, pero también levantarnos y caminar en la promesa de Dios. Cuando Dios le mostró a Abraham la promesa, la herencia y la tierra, le dijo: ahora ve y camina a través de ella. Tienes que tomar posesión de lo que Dios te ha dado. Tienes que renunciar a una vida deprimente, a una vida de escasez, a una vida de sobrevivencia. Dios no te creó para que sobrevivas. Dios te creó para que vivas abundantemente. Tengas la gracia, el gozo, la paz, la fortaleza. Es verdad, vamos a pasar por valle de sombra, pero atravesando el valle de sombra, las vamos a convertir en manantiales refrescantes. Es verdad, vamos a pasar los desiertos, pero el Señor dice: yo voy a hacer camino en el desierto y ríos en la soledad. Los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Necesitamos nacer a nuestro propósito. Necesitas aplicarte en la asignación divina. Dios no te salvó simplemente para estar los días domingos cantando y adorando a Dios, que es precioso. Hay mucho más que ello. Dios te creó con un propósito eterno. Dios te formó a su imagen y semejanza. Puso en tú sus atributos, sus características, su genética, su ADN. Por eso que no importa lo que otros digan de ti, y aún más lo que tú piensas de ti. Tienes que oír lo que Dios dice de ti. Me encanta lo que Dios le dijo a Gedeón.
varón esforzado, valiente. Dios no miente. Había una fortaleza, una valentía que Gedeón no sé, no lo había descubierto, pero era el único que estaba por lo menos preservando algo de comida. Yo creo que sí había valentía en él. Y luego le dice, con esa capacidad que tienes, vas a vencer a tus enemigos. Ve con esta tu fuerza. ¿No te envío yo? ¿Quién crees que te llamó a ti? ¿El pastor? ¿Quién te da el ministerio? ¿Quién te da la gracia? ¿Quién te da la unción? ¿Por quién fuiste ungido? Por el Señor. A mí se me acabaron los problemas cuando supe esto. Él me ungió. Él me llamó. Él me justificó. A Él le agradó santificarme y glorificarme. A Él le agradó ponerme donde estoy. Así que yo voy a ser fiel a mi llamado. Prisionero de Jesucristo. Bendita esclavitud de mi llamado. Porque es un llamado glorioso, con un destino de gloria. El Señor trae lo mejor para nuestras vidas. Y escúchame bien, viene un tiempo sobre esta iglesia, sobre este ministerio, en que vamos a gustar la gracia sobre gracia. En que no te vas a parar de una bendición que llegó sobre tu vida y vendrá ¡guau! Una gracia que te levantará y te impulsará a cosas mayores. Porque Dios dice que te llevará de poder en poder, de gloria en gloria. Así que tienes que prepararte para lo mejor, pero necesitas caminar en la libertad. No solamente saberte salvo. Tienes que decir en qué puedo servir, pastor. Dígame, pastor, ¿cómo puedo capacitarme? Aquí ya tú has recibido. Hay una escuela ministerial. Hay células donde tú puedes servir. Puedes traer a tu familia, a tus amigos. Entonces tú puedes caminar en tu libertad y demostrar que eres verdaderamente libre. Aleluya, ponte de pie. Vamos a dar un fuerte aplauso al Señor. Lift your